Dicen que la Antártida es un lugar donde el mundo parece detenerse, donde la tierra es tan blanca, tan fría y tan silenciosa que un simple suspiro se siente como un eco dentro del alma. Pero lo sorprendente es que este continente no siempre fue así. Hace más de 200 millones de años, la Antártida no era un desierto de hielo. Era parte de un supercontinente gigante llamado Gondwana. En esa época tenía bosques, ríos, montañas verdes y animales similares a reptiles y dinosaurios pequeños. Pero la Tierra se mueve lentamente, y Gondwana comenzó a romperse. La Antártida fue empujada hacia el sur, hasta quedar colocada justo sobre el Polo Sur. Allí el frío empezó a ganar. Las temperaturas bajaron tanto que poco a poco el continente quedó atrapado bajo enormes mantos de hielo. Hoy esa capa llega a tener 4 kilómetros de grosor, convirtiendo a la Antártida en uno de los lugares más extremos del planeta. Aunque parezca increíble, la Antártida es oficialmente un desierto, porque casi no llueve ni nieva. Pero eso no significa que esté vacía. En sus costas vive una enorme variedad de vida, pingüinos emperadores que caminan más de 100 kilómetros para reproducirse, focas leopardo rápidas y silenciosas como sombras del mar, ballenas gigantes que llegan cada año buscando alimento, aves que sobreviven en condiciones que matarían a un ser humano. En el interior del continente, donde el frío llega a 80 decimos, casi nada puede vivir, aunque algunas bacterias superresistentes han logrado sobrevivir incluso bajo el hielo. La Antártida es dura, peligrosa, pero también increíblemente viva. Por miles de años, los humanos ni siquiera sabían si la Antártida existía. Los antiguos navegantes hablaban de una tierra desconocida en el sur, la Terra Australis Incognita. Pero nadie la había visto. Hasta el año 1820, cuando 3 expediciones diferentes de Rusia, Inglaterra y Estados Unidos observaron por primera vez las enormes paredes de hielo blanco. Luego vinieron los exploradores más valientes de toda la historia, Roald Amundsen y Robert Falcon Scott, 2 hombres que soñaban con llegar al Polo Sur, el punto más frío y aislado de la Tierra. Amundsen llegó primero, Scott llegó después y murió en el camino de vuelta. Sus expediciones fueron tan duras, tan peligrosas y tan llenas de sacrificios que todavía son recordadas como una de las mayores aventuras de la humanidad. Hoy, la Antártida no pertenece a ningún país. En 1959, varias naciones firmaron el Tratado Antártico, que dice que este continente solo puede usarse para ciencia, paz, investigación y protección de la vida. Nadie puede hacer guerras aquí. Nadie puede explotar recursos sin permiso. La Antártida es un laboratorio natural gigante. Ahora existen bases científicas de más de 30 países, donde los científicos viven meses encerrados estudiando el clima, el hielo, los animales, los meteoritos y la historia antigua del planeta. Pero lo más impresionante son los secretos que esconde bajo su hielo eterno. Lagos subterráneos aislados por millones de años, montañas gigantes enterradas, restos fósiles de bosques antiguos y meteoritos perfectamente conservados. La Antártida es un recordatorio de que el planeta todavía guarda lugares salvajes, hermosos y peligrosos. Un continente donde el hielo canta, el viento ruge y la vida resiste incluso cuando todo parece imposible. Un lugar que no pertenece a nadie, pero al mismo tiempo pertenece a todos. Poca gente sabe que la Antártida, ese enorme desierto blanco en el fin del mundo, no siempre fue un lugar congelado. Hace millones de años era un continente verde, lleno de bosques, ríos y clima templado. Los científicos han encontrado fósiles de árboles gigantes, hojas e incluso rastros de animales que jamás imaginarías viviendo ahí. Con el movimiento de los continentes, la Antártida se fue desplazando lentamente hacia el Polo Sur. Cuando llegó ahí, todo cambió. La temperatura bajó tanto que empezó a formarse una capa gigantesca de hielo. Y no cualquiera, en algunas zonas tiene más de 4 kilómetros de espesor. Hoy, el 98% del continente está cubierto de hielo, y aún así guarda secretos que todavía no conocemos. Bajo esa capa congelada hay montañas, valles, volcanes dormidos y hasta lagos enteros atrapados por millones de años. La Antártida es como una caja fuerte natural donde el planeta guarda historias que aún no hemos podido leer. Durante siglos, la Antártida era solo una idea en los mapas. Los navegantes hablaban de una Tierra del Sur que equilibraba el planeta, pero nadie sabía si era real. En el siglo XIX, los primeros buques comenzaron a acercarse. No había mapas, no había tecnología, solo valor o locura. El mar Antártico es uno de los más peligrosos del mundo. Olas gigantes, tormentas repentinas y bloques de hielo que pueden partir un barco en dos. Entre los exploradores más famosos está Ernest Shackleton, cuyo barco quedó atrapado y aplastado por el hielo. Él y su tripulación tuvieron que sobrevivir meses completos con frío brutal, caminando sobre hielo quebradizo y navegando en botes diminutos.
Lo impresionante es que ninguno murió. Su historia es considerada una de las mayores hazañas humanas. Esas expediciones demostraron que la Antártida no era un mito. Era real, pero extremadamente peligrosa. La Antártida es el continente con más secretos ocultos del planeta. Bajo el hielo, los científicos han encontrado el lago Vostok, un lago gigantesco enterrado bajo 4 kilómetros de hielo. Ha estado aislado por millones de años. Es tan extraño que podría tener vida completamente diferente a la del resto del mundo. Hay más de 130 volcanes bajo el hielo, algunos activos. Uno de ellos, el monte Erebus, tiene un lago de lava en su interior. La Antártida es el mejor lugar para encontrar meteoritos porque el hielo blanco los hace brillar. Incluso se han encontrado meteoritos que vinieron desde Marte. Si toda la Antártida se derritiera, el mar subiría alrededor de 60 metros. Adiós a cientos de ciudades costeras. El océano Antártico tiene animales que parecen de otro planeta, peces con anticongelante natural, estrellas de mar gigantes, focas y los famosos pingüinos emperador. La Antártida es un laboratorio vivo y también un misterio sin resolver. Algo que casi nadie sabe es que la Antártida tiene un sistema de ríos subterráneos. Sí, aunque suene imposible, debajo del hielo existen corrientes de agua líquida. ¿Por qué no se congelan? Porque el peso del hielo genera calor por presión. Uno de estos ríos es tan largo que podría unir ciudades enteras. Los científicos creen que estos ríos alimentan lagos ocultos y mueven microbios antiguos. Ya te había dicho que hay volcanes, pero los geólogos descubrieron que bajo el hielo existe un supervolcán, similar a Yellowstone, que podría cambiar el clima global si despertara. Hay señales de calor debajo del hielo que no se explican solo con el clima. Hace poco, los científicos detectaron vibraciones misteriosas que no vienen de terremotos, sino de abajo del hielo. Es como si el continente tuviera un corazón que late. En la Antártida existe una anomalía magnética enorme. El magnetismo de esa parte es más fuerte de lo normal. ¿Qué podría ser? ¿Un impacto de meteorito gigante, restos de un continente antiguo o un cráter enorme? Nadie lo sabe, pero pudo haber cambiado la historia de la Tierra. En 2004, un meteorito pasó muy cerca de una base antártica. Si hubiera impactado, habría liberado una energía equivalente a varias bombas nucleares. De hecho, más del 60% de los meteoritos encontrados provienen del continente blanco. El mar de Weddell es el más extremo del mundo, con olas más altas que edificios y vientos que derriban helicópteros. Es tan mortal que pocos barcos han logrado cruzarlo. Bajo el hielo, los científicos encontraron criaturas vivas pegadas a las rocas donde no hay luz, comida ni calor. Sobreviven de minerales como si comieran piedra. Esto sugiere que la vida puede existir en lugares imposibles. La Antártida guarda hielo de hasta 1 millón de años con burbujas de aire del pasado. Estudiarlo nos dice cómo era el clima y cómo respiraba la Tierra antes de los humanos. Es un registro perfecto del pasado. Los mapas del mundo siempre tienen un error. La Antártida se ve diferente porque su capa de hielo cambia constantemente. Algo que casi nadie sabe es que la Antártida tiene un sistema de ríos subterráneos. Sí, aunque suene imposible, debajo del hielo existen corrientes de agua líquida. ¿Por qué no se congelan? Porque el peso del hielo genera calor por presión. Uno de estos ríos es tan largo que podría unir ciudades enteras. Los científicos creen que estos ríos alimentan lagos ocultos y mueven microbios antiguos. Ya te había dicho que hay volcanes, pero los geólogos descubrieron que bajo el hielo existe un supervolcán, similar a Yellowstone, que podría cambiar el clima global si despertara. Hay señales de calor debajo del hielo que no se explican solo con el clima. Hace poco, los científicos detectaron vibraciones misteriosas que no vienen de terremotos, sino de abajo del hielo. Es como si el continente tuviera un corazón que late. En la Antártida existe una anomalía magnética enorme. El magnetismo de esa parte es más fuerte de lo normal. ¿Qué podría ser? ¿Un impacto de meteorito gigante, restos de un continente antiguo o un cráter enorme? Nadie lo sabe, pero pudo haber cambiado la historia de la Tierra. En 2004, un meteorito pasó muy cerca de una base antártica. Si hubiera impactado, habría liberado una energía equivalente a varias bombas nucleares. De hecho, más del 60% de los meteoritos encontrados provienen del continente blanco. El mar de Weddell es el más extremo del mundo, con olas más altas que edificios y vientos que derriban helicópteros. Es tan mortal que pocos barcos han logrado cruzarlo. Bajo el hielo, los científicos encontraron criaturas vivas pegadas a las rocas, donde no hay luz, comida ni calor. Sobreviven de minerales como si comieran piedra. Esto sugiere que la vida puede existir en lugares imposibles. La Antártida guarda hielo de hasta 1 millón de años con burbujas de aire del pasado. Estudiarlo nos dice cómo era el clima y cómo respiraba la Tierra antes de los humanos. Un día una grieta puede abrirse del tamaño de una ciudad. Al otro día puede cerrarse o moverse. Es el continente más difícil de mapear.
Micrófonos especiales bajo el hielo han captado sonidos que nadie puede explicar. Ecos, vibraciones largas, ruidos metálicos y murmullos subterráneos. No son animales, ni máquinas, ni terremotos. Sigue siendo un misterio. Hoy, la Antártida es el único continente sin dueño, dedicado a la paz y la ciencia gracias al Tratado Antártico. Pero enfrenta un gran reto, el calentamiento global. El derretimiento del hielo afecta el nivel del mar y altera el clima mundial. La Antártida es el aire acondicionado del planeta. Aún así, sigue siendo un símbolo de esperanza, un continente donde las naciones trabajan unidas. No es solo un trozo de hielo lejano, es una historia viva que todavía se está escribiendo. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete. Cada semana subiré historias nuevas del mundo y de las antiguas civilizaciones.